Modo Fontevecchia. Llegó el viernes, señores. Modo Fontevecchia en modo viernes, arrancando esta mañana fresquita, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y con el frío que ya se anuncia que se va a venir para todo el país. Ya la zona sur de la Argentina lo está sintiendo. Y por supuesto aquí también está llegando la ola polar a la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos, decimos, este Modo Fontevecchia en modo viernes. Nada de frío, sino con el calor de los votos. Una alegría para el gobierno, una alegría para Javier Milei. Logró finalmente la aprobación definitiva. No vamos a hablar más, creo, por un tiempo de la ley base, por lo menos en el Congreso. Después hablaremos de las consecuencias que tienen. Pero consiguió finalmente, ya pasada largamente la medianoche, la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados, la ley base, el paquete fiscal. Esto de lo que venimos hablando hace más de 6 meses, del 20 de diciembre que se presentó, que estamos hablando de este tema. Fue y vino, se subió, se bajó, cambió de Cámara, y ahora sí, con estos 147 votos a favor y 107 en contra que logró el oficialismo, amplio respaldo para la ley bases en la Cámara de Diputados. Después de, como decíamos, tantas idas y vueltas, se termina finalmente de aprobar. Por eso, como escuchábamos esto, ¿no? Lo que deben estar cantando a esta hora en la Quinta de Olivos. We are the champion, eso es lo que estábamos, esa fue la apertura del programa. Esta fue la apertura de Modo Fontevecchia en este día 201. Mirá, justo en el día 200 consiguió su primera ley Javier Milei. Ayer varios diputados se referían a eso y contaban a ver cuántos días tardaron en aprobarle una ley a cada uno de los presidentes. Con Milei se tardó 200 días en aprobar. Se dejaron ayudar, el título de Modo Fontevecchia del día de hoy. Y por supuesto recuerda aquello que había dicho en su momento Pichetto, ¿no? Déjense ayudar, decía el señor presidente. Bueno, pero decíamos, aprobación, muchos de ustedes estaban durmiendo. Vamos a ver, vamos a escuchar el momento en que se termina la discusión y la ley bases finalmente se convierte justamente en ley. 147 votos afirmativos, 107 votos negativos y 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Sin lugar a dudas, un triunfo de los llamados palomas o negociadores dentro del gobierno, especialmente una gran revancha para Guillermo Franco, que en el verano, recordemos, estuvo a punto de salir del gobierno cuando la ley bases original se cayó, y el presidente decidió directamente retirar la ley bases, y Guillermo Franco casi que se enteraba por televisión. Tuvo su revancha Guillermo Franco, no solo que logró esta ley bases, sino que en el medio pasó de ser ministro del Interior a jefe de gabinete de la Nación, ¿no? Así que un gran triunfo, sin lugar a dudas, para Guillermo Franco, sí, el ala negociadora del gobierno. Y Franco tejió meses y meses, se reunía con uno, se reunía con otro, con los gobernadores, unos con otros gobernadores, con diputados, con senadores propios, ajenos. Logró de a poquito llegar a esto, ¿no? A la aprobación de la ley bases, incluso hasta lo que al principio del gobierno era mala palabra, obra pública. Bueno, hasta con eso pudo negociar Franco para llegar a esto. Escuchemos lo que decía Pichetto, decíamos, ¿no? En la primera sesión de diputados de la ley bases, cuando se caía y se terminó cayendo la primera versión de ley bases, el famoso mamotreto, como le decía el propio Pichetto, a esas 600 páginas de la ley bases original, y le explicaba, ¿no? Casi haciendo docencia con el oficialismo, Pichetto diciendo: se trata de ganar, no de seguir perdiendo. Esto decía Pichetto a Martín Menem en ese momento. Sí, diputado Pichetto. Sí, presidente, al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo tratan de resectar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar. Muchas gracias, diputado Pichetto. Tratemos de resectar algunas propuestas, le decía Pichetto a Martín Menem, y recibieron las propuestas. Hubo idas y vueltas, hubo hasta una senadora que se va a una embajada, hubo todo tipo de protestas. Pero este personaje en el que nos centramos en la apertura de Modo Fontevecchia fue factor importante, casi te diría central, de esta apertura. Por un lado, por el Ejecutivo, hablábamos de Guillermo Franco.
por el legislativo, especialmente diputados. Hablamos de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Pichetto que incluso les explicó en su momento, no insistamos con las privatizaciones que el Senado había dado de baja porque se va a judicializar y va a terminar siendo un boomerang. Él fue Pichetto el que terminó explicándole al oficialismo que aceptó la sugerencia de Pichetto de no insistir con las privatizaciones. En todo caso, van a insistir y lo harán próximamente con proyectos de ley por separado. Pero Pichetto, rol central, decíamos, en la Cámara de Diputados, lo demostró incluso hasta con una reacción casi paternalista con el joven presidente de la Cámara de Diputados, con Martín Menem, casi con un reto, en un momento cuando estaba la hora de cierre, cuando cada uno de los presidentes de bloque cierra su discurso, y era el turno de Pichetto, y parece que Martín Menem estaba un poquito distraído. Mirá. Antes de la reforma del 94, que los senadores eran elegidos por la legislatura. Se deja de hablar, presidente, si no me molesta eso. Escúchame, usted pidió el silencio y está hablando, no me da bola. Le pido disculpas, diputado. No, sí, está bien. Raro, particular. Generalmente es al revés. Los presidentes de los cuerpos del Senado de Diputados generalmente retan a los senadores cuando se pasan de tiempo, cuando gritan, cuando hablan sin micrófono, cuando discuten entre ellos porque le tienen que hablar al presidente. Es raro que sea al revés, que un diputado rete al presidente y el presidente bajó la cabeza y dijo, discúlpeme, diputado, ¿no? Raro, pero muestra un poco que el manejo de la cosa, de lo que sucede en diputados, lo tiene claramente Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Con esta particularidad, que Pichetto en realidad no es ni de cerca llegó a la Cámara de Diputados como uno de los líderes de alguno de los bloques mayoritarios. Sin embargo, logró, no nos vamos a meter en eso, logró armarse su bloque, que tampoco es mayoritario, pero manejar gran parte de la cosa, de lo que sucede en diputados. Ley base, señores, ¿qué quedó de la ley base? Bueno, vamos a repasar un poquitito. Primero, facultades extraordinarias. Primero, en la ley original eran amplias y casi por los 4 años, pero el Congreso las acotó, serán por 1 año y tendrá facultades extraordinarias, es decir, podrá decidir el presidente en áreas sensibles, área administrativa, económica, financiera y energética. Esto es lo que ya se aprobó y los superpoderes o facultades delegadas que tendrá Milei. Áreas realmente muy importantes que ahora tendrán los superpoderes Milei. Ayer varios diputados, sobre todo de la oposición, decían, le estamos dando herramientas y poderes especiales a un presidente que lo que dice es que quiere destruir al Estado, ¿no? Le estamos dando una ametralladora a un asesino, a alguien que dice yo voy a exterminar con el Estado. A él Estado, ese era uno de los argumentos más importantes de la oposición. El otro tema central, fundamental, que se discutió hoy mucho, el RIGI, el régimen de las grandes inversiones. ¿Qué es el RIGI? Sistema de exenciones impositivas, beneficios para empresas que inviertan en el país y que el oficialismo dice es la manera de darle una seguridad jurídica a grandes empresas del exterior para que vengan a invertir en la Argentina. ¿Qué dice la oposición? Es la manera en que se le da amplios beneficios a empresas extranjeras y esto va en detrimento de la industria y las empresas nacionales, además de que pueden, especialmente con el tema de los recursos energéticos, extraer absolutamente todo y que eso no va a ser beneficioso para la Argentina, sino para las propias empresas. Este fue uno de los puntos también importantes y a partir del RIGI lo que dice el gobierno es van a llegar las inversiones, especialmente lo que tiene que ver con el área minera, pero es uno de los puntos centrales de lo que se aprobó en el día de ayer. Hablábamos de superpoderes, hablábamos de RIGI, privatizaciones, es otro de los temas importantes. Eran 41 las privatizaciones que planteaba el proyecto original, 41. ¿Cuántas quedaron ahora? 9. 9 son las privatizaciones que permite esta ley que se aprobó en el día de ayer. Como ya se sabe, el Senado quitó a Aerolíneas Argentinas, los medios públicos y el Correo Argentino, pero sí pueden ingresar y una de las primeras
que seguramente van a ser privatizadas tiene que ver con la empresa de agua, AISA, y lo que tiene que ver con los trenes, Belgrano Carga, y la operatoria de los trenes también está en una de las primeras privatizaciones que seguramente van a llegar. Muy amplia, por supuesto, la ley bases, la recorremos brevemente en la apertura de Modo Fontevecchia, reforma laboral, ahí también hay cambios, se aumenta el periodo de pruebas que pasa de 6 meses a 1 año, y las opciones de reemplazar la indemnización por un fondo de cese, algo así como lo que hace la UOCRA, o incluso poder registrar hasta 3 empleados sin relación de dependencia, o las empresas chicas que pueden tener como colaboradores en vez de tenerlos en relación de dependencias. Esta ley base es que falta la reglamentación, eso es un tema siempre importante, el diablo está en los detalles, se dice por ahí, y habrá que esperar la reglamentación para ver cómo queda en varios de los detalles y sobre todo cómo empieza a implementarse y qué efectos va a tener en el mediano plazo. Abríamos Modo Fontevecchia hablando de Guillermo Francos, uno de los grandes ganadores de lo que sucedió en el Congreso, ley bases aprobadas. Bueno, fue Guillermo Francos, hay imágenes de Guillermo Francos con Karina Milei justamente cuando fueron a ver el final del debate. Llegaba Guillermo Francos al Congreso y esto es lo que decía. Hoy acá al Congreso. Para celebrar con nuestro bloque y con los bloques aliados que conseguimos la sanción de una ley. ¿Qué significa esta aprobación de estos 2 paquetes de reformas? El inicio de un proceso de transformación en la Argentina que complementa el DNU 70 y todas las normas que se van a dictar en consecuencia. ¿Teme que se judicialice, ministro, para entender? No va a afectar. Me parece, la El verdad, kirchnerismo está intentando avanzar con estos planteos. el kirchnerismo, con cualquier argumento, siempre va a tratar de obstaculizar, hasta que se dé cuenta que el pueblo argentino quiere un cambio. Porque el pueblo argentino ya se dio cuenta, le falta entenderlo al kirchnerismo. Protagonistas de esta ley base, Guillermo Francos, uno sin lugar a dudas, y otro protagonista que pasó del llanto a bancarse algunos gritos en la calle, a argumentar de manera bastante particular, es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de Rodrigo de Loredo. Recuerda, ¿no? Cuando cayó la ley bases, se le saltó alguna lágrima diciendo nosotros queríamos que esto se apruebe. Estaba haciendo declaraciones, pobre, en la puerta de la Cámara de Diputados pasó un colectivo y lo increpó y le dijo andá adentro y votá cuando había una votación dentro del recinto. De Loredo fue, sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de la jornada y de estos meses con respecto a la ley bases y su aprobación. Y algo que les dijo el presidente a los legisladores, especialmente a los diputados, ¿no? Degenerados fiscales. Bueno, de esto también habló Rodrigo de Loredo. A tratar porque se puede hacer, porque ha sido una modificación y nosotros vamos a insistir con ganancias y con bienes personales. Ahora, no porque seamos el Papa, sino porque el gobierno, primero porque nos parece que está bien. Sí. Lo de bienes personales, en cambio, es una política económica del gobierno. Yo se lo pregunté, ¿ustedes quieren ir por esta senda? Bajar los bienes personales. ¿Vas a bajar bienes personales? ¿Afectás? Le bajás impuestos a menos del 5% del sector más rico de la Argentina. El 80% de lo que recauda de bienes personales lo paga gente que tiene patrimonio de más de $1 millón. ¿Y usted lo van a acompañar eso? ¿Querés hacer eso? Es tu plan de gobierno, es tu plan económico. La gente los votó. Están parados con esto, en un loop, esto es un déjà vu, están parados esos 6 meses. Si quieren hacer esto, van a contar con nuestro acompañamiento. ¿Por qué lo aclaro? Porque a veces me atraganto, nos señalan de degenerados fiscales. Y mira la actitud que tenemos, es inédito. Entonces, sí se lo vamos a acompañar. Una prenda de negociación central en toda la discusión de la ley bases es el financiamiento de las provincias, la plata que debe ir a cada una de las provincias vía coparticipación y la discusión que llegó a partir de eso, ¿no? El recorte que hay de lo que se envía a las provincias. Ese fue, sin lugar a dudas, uno de los temas centrales de la negociación por la ley bases, ¿no? La plata que le llega a las provincias, la obra pública que se cortó, que después volvió de alguna manera un poco disfrazada, pero está haciendo acuerdos francos con las distintas provincias para que vuelva la obra pública, hasta
Quintela, el gobernador de La Rioja, tenemos entendido que hoy puede andar por Casa Rosada para firmar también un acuerdo por obra pública y ese traspaso que hace el Gobierno Nacional de la obra pública a cada una de las provincias. Pero Martín Yarlora, gobernador de la provincia de Córdoba, también hablando sobre este tema, otro de los protagonistas grandes de estos 6 meses, se quedó con las ganas del Pacto de Mayo. Es más, se comió algún silbido incluso en su propia provincia cuando fue el presidente Javier Milei, pero también protagonista de lo que viene sucediendo en estos 6 meses de gobierno de Javier Milei. Esto no es el funcionamiento de un país normal, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, pero es increíble la injusticia de que paguemos los impuestos. No voy a hablar de lo que es la región centro, es una de las regiones que más produce, que menos recibe. Tenemos que soportar las malditas retenciones, que para nosotros son miles y miles de millones, que no está en ninguno de todos estos estudios, ninguno de los estudios de las exportaciones, sino que están en los estudios de la cantidad de plata que se llevan de nuestros productores y no vuelve, y que tendríamos pueblos florecientes con empresarios que pudieran producir el doble. Entonces sufrimos el tema de las retenciones, nos pegan y nos castigan con el tema de las retenciones, y además ahora no nos cumple ni siquiera con el envío de los fondos que tienen que ser automáticos y que todos se hacen los distraídos. Martín Yarlora, gobernador de la provincia de Córdoba y un actor, por supuesto, importante de lo que se viene, ¿no? Porque, bueno, la oposición tiene que rearmarse, tiene que reconstruirse y ahí hay un polo en Córdoba de opositor que tiene que terminar de configurarse, tiene que terminar de buscar su lugar en el mundo político para pararse de aquí en más. Otro gobernador importante y que está en una situación similar desde el radicalismo, si se quiere, ver cómo se para de aquí al futuro, es el gobernador de la provincia de Santa Fe, otra de las provincias importantes de la Argentina, Maximiliano Puyaro, también hablando sobre esto, ¿no? Sobre los fondos que no llegan a las provincias y de la paciencia que tiene o que está dejando de tener cada una de las provincias de la Argentina. Es el interior productivo, es la región centro. Debatir hacia dónde va nuestro país. ¿Qué sabemos hacer y qué podemos vender? Y para eso tenemos que hacernos muy fuertes y tenemos que reclamar lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde reclamar es que se respete la ley y que se respete el federalismo, la República Argentina de una vez por todas. Entonces, esto es importante lo que estamos haciendo hoy. Es decirle, miren, hasta acá aguantamos. Tal vez tuvimos poca paciencia en estos 7 meses, pero hasta acá aguantamos. Nos metemos en la Cámara de Diputados, en la sesión de ayer, que siempre tiene, por supuesto, cruces y un poco de picante en algunos de los discursos de los legisladores. Y en este caso, Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria, que tiene además el condimento de ser el único diputado veterano de la Guerra de Malvinas, el único veterano ex combatiente de Malvinas, que hablaba de la ley Bases, pero también del famoso Pacto de Mayo, pero él lo rebautizó al Pacto de Mayo. Vamos a escuchar y a ver lo que decía Aldo Leiva. Porque ustedes lo que quieren es la ley base. Y quiero decirle, presidente, que las bases de la Argentina las sembró justamente ese hombre, las bases para la educación libre y gratuita, las bases para la producción nacional, las bases para la industria nacional, las bases para una Argentina próspera, las bases para el derecho de los trabajadores y trabajadoras, las bases para que las mujeres puedan votar libremente. Y esto que ustedes hoy van a terminar votando son las bases de la entrega, son las bases para que los foráneos de siempre se queden con nuestros recursos naturales. Por eso, presidente, hoy venimos nosotros a decirle no a esta ley que ustedes vienen a traer. Y quiero pedirle perdón a los patriotas de Mayo, porque tienen la osadía de llamarla ley de Pacto de Mayo. ¿Y saben cómo debiera llamarse, presidente? Pacto de cipayos, porque no le cabe otro nombre a esto que ustedes hoy están por votar. Por eso, presidente, por eso, hoy más que nunca,
venimos a reivindicar el orgullo de ser peronista. Pacto de Cipayos, así lo bautizó el Pacto de Mayo Leiva, el diputado Aldo Leiva, cuando le tocó hablar, decíamos, ¿no? En los legisladores que le ponen un poquito de pimienta a la sesión con cada uno de los discursos. Otro similar tiene que ver con Mario Manrique, otro diputado de Unión por la Patria, que también le ponía el condimento a esta larga jornada de ayer de la ley bases. No soy del club del helicóptero, ni degenerado fiscal, ni terrorista político, ni tampoco me considero una rata, ni una mierda, ni ninguno de todos los improperios que el señor presidente nos provee cada vez que decimos que no. Tiempo, diputado, por favor. Pero termine. vemos otra realidad. La acción de pensamiento de este presidente no tiene nada que ver con la realidad del pueblo argentino. Señor presidente, todos dicen que está de paseo. Yo creo que no. Yo creo que el presidente está huyendo de las responsabilidades que tiene que asumir. De león pasó a topo y de topo va a pasar a ser un avestruz, porque con el fracaso estrepitoso que va a tener la Argentina con esta ley va a tener que esconder la cabeza abajo de la tierra porque no va a poder mirar a los ojos ni a sus mandantes. Ahí estaba Manrique, alguno distraído no tiene por qué saberlo, cuando se escucha el clink, 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 es la campanilla, es que se le agota el tiempo, ¿no? Los 5 minutos que tienen para hablar y casi todos se pasan. Y ahí empieza la discusión con el presidente del cuerpo, diciéndole se le acabó su tiempo, diputado, y empiezan algún tipo de discusiones. Por eso escuchábamos el clink, 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 clink de fondo cuando hablaba Manrique. Nos vamos de la Unión por la Patria al PRO, Silvia Los Penato, que también habló, justificó de una manera curiosa lo que está sucediendo en cuanto al ajuste, porque habló de los jubilados y de la clase media. Para que esta vez va a valer la pena el esfuerzo que estamos haciendo, pero no seamos ingenuos, no todos hicieron el mismo esfuerzo. Si este país logra salir adelante, será sobre el sacrificio que están haciendo hoy los jubilados y la clase media. Por eso no podemos permitirnos tirar a la basura ese esfuerzo. Hay que atarse las manos antes de aumentar el gasto público y deshonrar el sacrificio de millones de argentinos. Entre los que también quieren aconsejar al gobierno se anota Nicolás Mazzot. El diputado Nicolás Mazzot también está en ese rubro de vamos a darle una mano al gobierno, a aconsejarlo, y también lo hacía así en la noche de ayer. Yo creo que es verdad que hemos cometido un exceso en el cálculo de la movilidad. Ahora, es muy importante que el gobierno entienda que acá no hay nadie buscando eso, que hay honestidad intelectual, que se baje de la amenaza del veto, presidente, porque es muy peligroso lo que puede ocurrir si una ley, que el Senado y la Cámara de Diputados, por primera vez desde el 2006 estamos hasta la oportunidad de que una fórmula de movilidad se vote casi por unanimidad. Es muy relevante hacia adelante esto. Si se insiste con la confrontación, el DNU de cambio de fórmula corre peligro, presidente. Ahí estaba, Mazzot diciéndole al gobierno lo que tiene que hacer. Uno más, un diputado más, en este importante raconto de los que hablaron, los principales oradores de ayer. Leandro Santoro, hablando justamente de lo que había pasado también allí en diputados y lo que había pasado en el Senado, enojado. Santoro decía esto. El presidente de la Nación, con motivo de la movilización que se dio en la puerta de este Congreso cuando se votaba en el Senado, denunció un intento de golpe de Estado. Y además afirmó tener conocimiento que en la Argentina operan grupos terroristas. Yo no sé si somos conscientes de la importancia institucional que tiene que un presidente de la República diga que lo han intentado voltear por la fuerza. A ver si tomamos conciencia que no estamos hablando de un candidato a la presidencia, no estamos hablando de un panelista de televisión, no estamos hablando de un economista outsider, estamos hablando del presidente de la República que le dice a los argentinos que han tratado de hacer un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que hace? Acto siguiente se va de vacaciones a Europa.
Bastante revuelo se armó cuando habló el diputado Arabia. Justamente ayer hablábamos aquí con Arabia, ¿no? Ayer o antes de ayer hablábamos con el diputado del PRO Arabia, que, bueno, decíamos bastante al borde del seguro porque planteaba algo así como casi prohibir las manifestaciones fuera de la casa, fuera del Congreso cuando se esté sesionando, ¿no? Hablaba de esto y decíamos, trajo mucho revuelo lo que decía. Pero lo vamos a escuchar. Arabia ayer anoche, cuando ya habían pasado varias horas de sesión. Boca hablando de trata, cuando en este recinto le negaron las facultades delegadas al Ministerio de Seguridad de la Nación. Exactamente lo que ahora se llenan la boca. Pero entonces no les preocupó ni Alperovich, ni Espinosa, ni las mujeres víctimas de trata en el Chaco con los planes sociales. Y tanto que la han nombrado, presidenta, tanto que la han nombrado, tienen una obsesión, presidenta, tanto que la han nombrado a la ministra Bullrich, les quiero contestar algo más que ha cambiado, A este Congreso no lo apedrean más, a este Congreso no lo incendian más, a este Congreso no le tiran más 14 toneladas de piedra. ¿Y saben por qué no lo hacen más? Porque no gobiernan más ustedes, muchachos. Nosotros vamos a seguir sesionando porque ustedes no gobiernan más. La democracia y la república hoy está asegurada. Y con las chicanas que suele haber en la Cámara de Diputados, después le tocó hablar a Cariñano, una diputada también bastante picante, que no se la perdonan a Arabia, ¿no? Que fue al Carnaval de Venecia, dijo, parece que sigue en Venecia el diputado propinante porque no sé qué realidad está viendo, lo que causó la risa de muchos de los que estaban allí en el recinto. Señores, el gobierno tiene ley base, se tuvo que ir a negociar al Congreso después que, recordemos, ¿no? Asumía el 10 de diciembre Milei de espaldas al Congreso, hablándole a la gente, pero dándole las espaldas al Congreso en lo que era el discurso inaugural. Lo trató de ratas, de delincuentes, degenerados fiscales. Bueno, les dijo de todo, pero lo cierto es que tuvo que ir finalmente a negociar y a través de Guillermo Francos abrir un camino de diálogo y de negociación con el poder legislativo, ¿no? Muchos dicen tuvo que aprender a negociar, a insertarse en la lógica de ese tipo de instituciones, ¿no? Es decir, algo así como de combatir a la casta, esta marca registrada de Milei que caló hondo, ¿no? Hablar de la casta, hasta utilizar las mismas estrategias para poder avanzar de aquello que él combatía, es decir, sentarse, hablar, negociar, política, básicamente hacer política, algo que habría que ciertamente empezar a reivindicar en la Argentina. Claro, hay que hacer buena política para poder reivindicarla, ¿no? Franco, decíamos, fue uno de los factores importantes y vamos a escuchar lo que decía nuestra producción, que lo consultó a Federico Zapata, que es politólogo, editor de la revista Panamá, que opina sobre lo que sucedió en el Congreso y lo que termina definiendo, hablábamos al comienzo del programa de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Desde un lugar aparentemente de debilidad, no tener grandes mayorías en los votos, termina siendo un factor fundamental, de lo que sucedió en la votación. Pero vamos a escuchar lo que decía Federico Zapata. El Centrado en Brasil expresa básicamente regímenes muy periféricos de la geografía de Brasil, que lo que hacen es conformar un bloque legislativo con pocas definiciones ideológicas que garantiza gobernabilidad o aprobación de leyes al Poder Ejecutivo a cambio de transferencias a esos territorios. Yo creo que los centrales en la Argentina, digamos, en caso de eso transformarse en una realidad política, operaría fundamentalmente de otra manera. Se trata de geografías que son autónomas del poder central fundamentalmente porque tienen economías muy dinámicas, y en todo caso el gran desafío que tiene es cómo transforman esas economías dinámicas en un poder político dinámico, es decir, en una nueva narrativa, una nueva estrategia de desarrollo para la Argentina, en una especie de nueva pasión para la Argentina o una nueva aspiración social que pueda resolver la crisis que conlleva el país, no solamente desde un enfoque, digamos, de cómo ordenar la macroeconomía, sino también de cómo transformar la estructura económica y por la vía de esa transformación también la estructura política de la Argentina. Es decir, me parece que
Si el centrado en Brasil cumple un rol fundamentalmente conservador y de sostenimiento del sistema político, en la Argentina los centrales, en caso de avanzar en una propuesta política, deberían cumplir un rol mucho más revolucionario del orden político post-convertibilidad. La comparación de Zapata entre lo que es el fenómeno del centrado en Brasil y lo que sucede aquí en la Argentina, sobre todo a partir de los bloques como el que comanda Miguel Ángel Pichetto. Señores, finalmente, día 201, el gobierno se dejó ayudar. Hay ley bases, logró aprobar sus primeras leyes el gobierno nacional, ley bases y paquete fiscal, y, como dice el propio gobierno, empezará una nueva etapa. Por lo pronto, ley bases aprobada.